Bendita sea la gracia del Todopoderoso. Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Omar Chalá desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy en esta bendita tarde quiero hablar, ¿verdad?, un momentito acerca de un tema tan fundamental, tan importante, ¿verdad?, tan vital, que tengamos muy en cuenta este tema, porque ahorita, ¿verdad?, las corrientes evangélicas, en su mayoría, ¿verdad?, están negando este hermoso mandamiento que el Señor Jesucristo estableciera de forma, ¿qué cosa? Opcional, no. De manera, si quiero, no. De manera imperativa. ¿Qué diríamos? Y de esto vamos a hablar un momentito con la ayuda del Todopoderoso. Fíjense bien. El bautismo que ordenó el Señor Jesucristo es para salvación. Sí. Otra vez. El bautismo que ordenó el Señor Jesucristo es o nos sirve para salvación. Sí. Pero hay quien dice que no. Y lo afirma que no. Él está convencido. Me refiero al mundo evangélico. Y ahorita les voy a poner un video de una persona que afirma, aunque él dice y argumenta que va iniciando dentro del mundo evangélico, él afirma que no es para salvación. Solamente lo va a hacer porque pues, es un mandato, pero no sé qué él entienda por mandato. Un mandato se debe de obedecer. Si no, entonces no estás obedeciendo ni estás creyendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. El mundo evangélico en general, al carecer, fíjense bien de dónde proviene el detalle, al carecer completamente del conocimiento de la verdad absoluta del Dios eterno, de carecer de qué, de la verdad absoluta del Dios eterno, tuercen por completo las escrituras e imponen en sus sectas, ¿sí?, mandamientos de hombres, ¿sí? Ya el mismo Señor Jesucristo, de manera alarmante, preventiva, ¿verdad? Así lo enseñaba él, conforme quedó el referente, el testimonio escrito en Mateo 15:7. Fíjense bien. Hipócritas. ¿Cómo les llama? Hipócritas. Aquel que dice, yo amo a Cristo, y que Cristo para acá, me refiero hoy en día. Sí, y en aquel día también. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era porque les daba de comer solamente. Por eso de aquí viene la palabra hipócritas. Es aquel que finge un sentimiento que no siente, que no es verdadero, ¿verdad que sí? Fíjense bien. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, este pueblo, ¿de qué cosa? De labios solamente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, sí, mas su corazón lejos está de mí, sí, lejos está de mí. Pues en vano me honran, fíjense bien, pues en vano. Aquel que no se sujeta, aquel que no obedece lo que Cristo estableció, en vano. ¿Qué es en vano? No te sirve de nada lo que tú digas o hagas porque es en vano. Pues en vano me honran, ¿sí? Enseñando, fíjense bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando dice mandamientos de hombres, quiere decir que no obedecían a lo que Cristo les enseñaba ya desde ese entonces, ¿verdad? Y lo dice para el futuro también, ¿verdad? Todo aquel que no se sujeta, que no obedece lo que Cristo estableció, que es como es considerado un hipócrita. Y en vano hacen lo que hacen, ¿sí? Porque este tipo de pastores, y ahorita lo más ridículo, pastoras, que enseñan mandamientos de Dios, no.
establecimientos o mejor dicho, ordenanzas del Señor Jesucristo, no. ¿Mandamientos de qué? De hombres, sí, sí. Entonces, vamos a seguir adelante con la ayuda del Todopoderoso. El mundo evangélico en su locura, sí. En su locura, como seres indoctos y falaces, inventan doctrinas a su antojo, ¿sí? ¿Cómo son? Inventos. ¿De qué? ¿De Dios? ¿De Cristo? No. De hombres. ¿Qué cosa? Inventan doctrinas a su antojo, como se les acomode, como ellos crean que así debe de ser, ¿sí? Es que yo creo que así debe de ser. Caray. Es que yo pienso. Es que yo deduzco. Así. Esa es la enseñanza. No. Dice, a su antojo, capricho, en consecuencias, por su nulo y vano entendimiento. ¿Cómo es? Es nulo. No tienen nada, ni el más mínimo ápice de entendimiento. Como está escrito. Fíjense bien cómo el mismo apóstol Pablo, por el mismo Espíritu de Dios, por esa revelación, por esa constante de que el Espíritu de Dios moraba en él, a través de su Hijo amado Jesucristo. Fíjense bien lo que dice en primera. Esta es la razón, el por qué no entienden toda esta sectas, ¿verdad?, evangélicas. Fíjense bien. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre animal, no percibe, o sea, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero aquí viene la razón. Porque para él, como número uno, para él, ¿qué son? Son locura, sí. Son locura. Sí, son locura y no las puede entender, no. No las puede entender. No las razona. No tiene esa capacidad, sí. Dice, y no las puede entender porque aquí viene la razón. ¿Por qué no las pueden entender? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Y no como yo crea, ¿verdad que no? No como yo entienda, no como yo piense. No, es que a lo mejor, es que, a ver, vamos a ver opiniones. No. Lo que está establecido debe de ser certero. Como por ejemplo, ahorita traen todavía ahí de que la adoración de adoración, ¿verdad? ¿Y cómo lo estableció el gran apóstol de Jesucristo? Como nosotros lo comprendamos, que estudiemos ahí gramática, no. El gran apóstol de Jesucristo, traigo a colación esto, porque los mandamientos, ¿sí? Lo que se ordena de parte del Señor Jesucristo en sus apóstoles se debe de ejecutar tal y cual. ¿Cómo se nos ordenó? Dice, queda establecida la adoración de adoración, ¿sí? ¿Y cómo debemos decir en el templo? Es que como por ahí yo escuché, ¿verdad?, a una persona que así dijo tal o cual, pues no. Tal y cual lo dijo el apóstol de Jesucristo. Queda establecida oficialmente aquel que verdaderamente se sujeta al apóstol. Queda, ¿qué cosa? Establecida la oración de adoración. Hasta el día de hoy, yo en los templos a donde recurro, antes por mi trabajo, ahorita, ¿verdad?, aquí por mis hijos en Tlajomulco o allá en Betel, cuando se termina, sí, solamente abro este preámbulo que es importante. Dicen, hermanos, ya cuando terminamos, vamos a hacer la oración de adoración. Hay quien dicen, bueno, pues, ¿y por qué no podemos ir? ¿Vamos a adorar a Dios? Sí, pero siempre y cuando tú no hayas por ahí escuchado a espíritus demoníacos que quieran cambiar lo establecido por el santo apóstol del Señor, ¿sí? Porque al mundo evangélico le pasa exactamente lo mismo. Ellos, aunque vean que está escrito, no, pues ellos lo hacen como ellos quieren, ¿verdad? Así es como vamos a obtener la salvación. No. Por eso dice que para el hombre natural es, ¿qué cosa? Es locura, porque se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente.
porque se ha descendido, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros como hijos de Dios, de acuerdo al requisito que ahorita vamos a ver más adelantito, ya recibimos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos debe guiar y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sí, así es. Entonces tenemos el entendimiento mucho más amplio con la visión espiritual. Sí, ¿verdad que sí? Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios como adopción, nos adoptó como sus hijos, ¿verdad que sí? Bendita sea la gracia del Señor. El mundo evangélico, por la falta de un verdadero enviado del Dios eterno, ¿sí? El pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Ya al no tener un hombre de Dios, se empezaron a dividir y también empezaron en el sectarismo. El sectarismo es un sectus, o sea, es una parte que se divide del judaísmo. Ya empezaron, ¿verdad? Ya hubo 2 sumos sacerdotes. Ya estaban los fariseos, los saduceos, del mismo pueblo de Israel, siendo que al principio, conforme a la ley mosaica, solamente tenían, ¿qué cosa? Una instrucción, una forma de, ¿qué cosa? De ley, doctrina. Pero al no haber un hombre de Dios, fíjate bien lo importante que es un hombre de Dios. Al no haber un hombre de Dios, se comenzaron, ¿qué cosa? A desviar. Es decir, divergir es desviarse, ¿verdad? Y convergen en la, ¿qué cosa? En la herejía, en la distorsión de lo que no se ordena por el Todopoderoso en estos tiempos a través de su Hijo amado Jesucristo en sus apóstoles, ¿sí? Dice, el mundo evangélico, por la falta de un verdadero enviado del eterno Dios como guía y padre en la fe, como decía el apóstol Pablo, lo decía el apóstol Juan, hijitos míos, ¿verdad? Como guía y padre en la fe, como lo fueron los grandes apóstoles en la primitiva iglesia, mismos, cuando dice mismos, estamos hablando todavía de los apóstoles, ¿verdad? Mismos apóstoles que el Señor Jesucristo los envió con toda autoridad plena. ¿Con autoridad qué? ¿Limitada? ¿A medias? ¿A 3/4? No. Libertad, libertad y ¿qué cosa? Autoridad plena. Plena es completa. Completa, sí. No a 3/4, no. Es libertad, autoridad plena. ¿Sí? Toda autoridad plena para ser discípulos. ¿Dónde dice? Aquí dice, Mateo 28, desde el 16. A ellos les ordenó para que hicieran, ¿qué cosa? Discípulos y bautizaran, ¿verdad? ¿Quiénes? Los apóstoles, claro. Aunque ellos tenían sus colaboradores, como hasta el día de hoy, hay colaboradores que ejercen, ¿verdad? El bautismo, hablando de los diáconos, ¿verdad? Sí. Bautizar y hacerse cargo de todo lo concerniente a la salvación de la iglesia, ¿verdad que sí? Son los que estaban al cargo de la iglesia, así es. Por esta obvia causa, ¿de qué causa estamos hablando? ¿Sí? De carecer, de no tener a un verdadero apóstol de Jesucristo, enviado por Cristo, ¿sí? Por esta obvia causa, el mundo evangélico, al no comprender lo escrito, como ya lo mencionamos en 1 Corintios, porque para él son locura y no las puede entender, hablando de que no tienen el discernimiento espiritual, los evangélicos tienden a desobedecer, fíjense nada más lo aberrante, tienden a desobedecer de manera descarada y afrentuosa, sí, porque es una afrenta, y afrentosa el mandamiento inmutable, sí, inmutable que ordenara el Señor Jesucristo. ¿Qué es inmutable? Es que no varía, no cambia, está firme, ¿sí? Como el fundamento que estableciera, conforme lo dice Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos pues sobre el fundamento que quedó firme. ¿Sobre qué? Sobre apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces,
Dice, inmutable que ordenó el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que ordenó el Señor Jesucristo? Juan 3:5. El que no naciere, ¿sí? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo no andaba vacilando, ¿sí? No estaba contando chistes. Llegó Nicodemo de madrugada, a altas horas de la noche, a hablar con el Maestro, con el Señor Jesucristo, con el enviado de su Padre, del Todopoderoso. Y el Señor Jesucristo, de una manera sorpresiva, determinante, imponente, en su grande y enorme sabiduría, le dice, de cierto, en verdad te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué dice el mundo evangélico? No, pues es que yo sí creo en Cristo, pero yo creo que esto no es para salvación. Ah, caray, ¿estás obedeciendo? ¿Estás entendiendo? ¿Aún tú mismo te oyes cuando expresas esto? Para ellos, ¿cómo es? Es locura. No se sujetan. Pero el Señor Jesucristo no estaba bromeando y no ha bromeado hasta el día de hoy. Por eso dice, el que no naciere no va a entrar. No, pues que no me quiero bautizar. No te preocupes. No te vas a salvar. ¿Dónde dice? Aquí Juan 3:5. Ah, pues es que yo solamente lo voy a hacer. Como ahorita les voy a poner un video de una persona. Pues porque lo ordenó el Señor Jesucristo, pero yo no creo que sea para salvación. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos deducen porque no tienen qué cosa, como lo que hemos referenciado, no tienen el Espíritu de Dios. No está con ellos un verdadero apóstol. Porque está tan claro, el que no naciere, o sea, si no te bautizas, no recibes el Espíritu Santo, no puedes entrar. No hay mucho que entender, es un texto explícito. Pero Satanás se encarga de entenebrecer, poner un velo en las mentes de quienes, de los indoctos y de los que no están dentro de la iglesia del Señor. Entonces, fíjense bien, los evangélicos, lo que hemos venido diciendo, y podemos reabundar un poco más, ya no obedecen esta orden directa del Señor Jesucristo, no, ya no la obedecen. Ya entra a su criterio. Y yo creo que no es para salvación. Yo considero que no es para salvación. Lo importante es creer. Ah, caray. Pero entonces hay que comprender qué es realmente creer. Creer es obedecer. Y ahorita vamos a ver varios testimonios de los verdaderos creyentes que no solamente escucharon, sino que al escucharlo, al arrepentir su corazón, dieron el paso de ¿qué cosa? De obediencia, que es decir, obedecieron. Creyeron que aquello que se les estaba predicando era verdadero y procedieron ¿a qué cosa? A echar mano de la vida eterna. ¿De qué manera? Obedeciendo lo establecido por el Señor Jesucristo. Los evangélicos ya no obedecen esta orden directa del Señor Jesucristo. Fíjense bien, argumentando en su loca y depravada, si es depravada, depravadamente, que ya no es necesario, ¿no? Para ellos ya no es necesario. Ya no es necesario, que solamente es un simbolismo el bautismo, ¿sí? Para ellos ya quedó en segundo término, o más bien ya no es necesario, lo están ¿qué cosa? Quitando de una manera ¿qué cosa? Descarada y afrentuosa, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo no vaciló. El que no naciere no puede entrar al reino de los cielos. No, pues que yo pienso, pues piensa lo que tú quieras, argumenta lo que tú quieras, pero si no te sujetas, no estás en la verdadera iglesia, no te bautizas, ¿verdad? Y no recibes el Espíritu Santo, no vas a ser apto. No puedes entrar al reino santísimo del reino de los cielos, donde Cristo fue a preparar moradas. Y veamos aquí el video de una persona, ¿verdad?, llamado César, que últimamente ha interactuado en algunos canales de mis hermanos
lo hemos visto hasta ahorita respetuoso, ¿verdad? Lo que yo voy a poner ahorita no es para burlarme, no, pero sí para que vean. Él que supuestamente dice que, y digo supuestamente porque yo no conozco su vida, que él va apenas a ingresar y que apenas se va a bautizar. Pero él dice que se va a bautizar, fíjense bien, porque así lo dijo Cristo, pero él no cree que sea para salud. Se me hace algo hasta falto de entendimiento. Entonces, si no es para salvación, pues ¿para qué lo haces? No entra ya dentro de la hipocresía. Y lo digo con mucho respeto, pero se tiene que decir. Porque precisamente esto es lo que queremos evitar al mundo, que verdaderamente, sinceramente se acerca a Dios. Porque la iglesia, la verdadera iglesia en la cual nosotros perseveramos, es la iglesia de un Dios, ¿qué cosa? Vivo, no de un Dios pintura, no de un Dios metal, no de un Dios yeso, que los tienen que cargar, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen boca más no hablan con su garganta, los tienen que cargar. Es iglesia de un Dios vivo, todopoderoso, no solamente poderoso, es todopoderoso. Y de un Dios vivo, columna y baluarte de qué cosa? De la confusión, de la mentira, no, de la verdad. Y aquí estamos hablando verdades. Y estamos tomando como punto de referencia, estamos tomando como base los sagrados escritos que quedaron como testimonio. ¿Y cómo llegó a la conclusión? Porque hay un verdadero apóstol. Yo por mí mismo no puedo entender las sagradas escrituras. Solamente ese mundo perverso dicen, no, pues es que ahí en la escritura está todo el evangelio. Bueno, ¿y por qué entonces ustedes están, cada secta tiene diferente doctrina? Si todos comprendieran lo mismo, o de una misma manera, no habría tantas y miles de sectas religiosas ridículas y diabólicas enseñando herejías, ¿verdad que sí? Entonces no está en la comprensión humana, no, en la comprensión humana. Debe de haber un hombre de Dios que a través de él, por revelación, nos enseñe y nos guíe hacia el camino, qué cosa, de verdad, y nos hable la verdad, conforme a la voluntad de Dios, a través de su santísimo Hijo muy amado, Jesucristo. Veamos el video de esta persona, para que vean este video. César, que anda por acá. Este hermano lo he estado escuchando en los canales de los amigos de la luz del mundo, principalmente en el canal de Edwin Ernesto de El Salvador, y para mí es un gusto tenerlo, nos honra con su presencia, así que hermano, preséntese y adelante. Buenas noches a todos los hermanos que están en el chat y los que están en el panel. Mi nombre es César, siendo acá a las 3 de la mañana. Aquí son las 2. Solo soy un siervo inútil, nada más, que aprovecha el espacio para anunciar la palabra de Dios. Primero estaba escuchando más antes que hablaban del bautismo, y el bautismo yo lo voy a tener ahora en febrero. Por mal tiempo que hay en invierno, porque aquí en este lado del planeta estamos ya en lo que ahora es verano. En invierno, en esta parte del mundo, no se hace mucho bautismo, especialmente acá se hace mucho en los ríos, por el tema del clima. Y bueno, yo como soy recién en el camino del Señor, tengo programado un bautismo ahora, con muchos hermanos más que se juntaron en la iglesia donde yo estoy acudiendo, una iglesia cristiana, y escuché que hablaban del bautismo, y yo voy a dar mi opinión, de la cual yo compartí también en el canal, que también se me prestó un espacio, que fue en el canal de Edwin Campo, del hermano Edwin Campo, donde yo planteé lo que es el bautismo para mí. Para mí el bautismo no es una obra para salvarte. El bautismo en agua no es algo que yo hago para poder salvarme, para empezar. ¿Tengo que hacerlo como cristiano? Sí, tengo que hacerlo, es un mandato, pero no es una obra para que yo me salve. La obra perfecta de Cristo en la cruz es la única manera de salvarme, creyendo en Él. ¿Cómo ven?
Él dice que él está afirmando que no es para salvación, ¿verdad? Se fijan lo preocupante, pero a la vez lo importante. Nosotros que conocemos la verdad, la tenemos que exponer. Como decía un hombre de Dios, aunque sea rechazada, aunque se burlen de nosotros. Nuestro trabajo, nuestro deber es exponer la verdad, aunque se burlen, aunque sea rechazada. ¿Verdad que sí? Sí. Fíjense bien, analicemos quién ordenó este hermoso mandamiento, si fue simbólico o se tenía que ejecutar. ¿De qué estamos hablando? Reiterativamente lo tengo que decir. Apuntalar, que quede bien entendido con la ayuda del Todopoderoso. Otra vez, Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando dice no, es que no puedes entrar. Que esas sectas quieren hacer su propia voluntad, la pueden hacer. ¿Lo pueden hacer como ellos quieren? Sí, siempre lo han hecho. Solamente han copiado de esa secta católica lo que ellos hasta ahorita saben. Sí. Andar brincando como chapulines, andar retorciéndose que parece que traen diarrea de 3 días. Supuestamente están recibiendo el Espíritu Santo, con guitarras, con panderos. Jesucristo y sus apóstoles anduvieron ahí con panderos, anduvieron ahí con arpas, con instrumentos. Oh. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, ¿qué cosa? Espirituales, ya no materiales. Ya mis cuerdas vocales le deben de adorar al Todopoderoso, abrir mis labios para publicar su alabanza, sus misericordias, sus favores, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no hay un solo registro donde hayan qué cosa en la primitiva iglesia, en el tiempo de Jesucristo, que hayan qué cosa tocado instrumentos. Fíjense bien. Entonces, en este pasaje en Juan 3:5, lo debemos dejar bien claro primeramente el Todopoderoso. En este pasaje, el Señor Jesucristo da una orden de manera que cosa imperativa. Y una orden se da para que se obedezca o para que se desobedezca. Pues es que hay quien puede desobedecer, sí, pero hay consecuencias. Desobedeces el mandato, no lo ejecutas, pues no te vas a salvar, no vas a entrar al reino de los cielos. De manera imperativa, inmutable, es decir, esta orden de bautizarse se tenía que ejecutar la orden, ¿verdad que sí? Se tenía que ejecutarse es llevarse a cabo, darle cumplimiento. Sí, y ahorita vamos a ver. Aquellos verdaderos creyentes, no hipócritas, como el mundo evangélico, no. Los verdaderos creyentes, vamos a ver cómo se comportaron, cómo quedó escrito el testimonio. Fíjense bien. Porque aquí mismo el Señor Jesucristo afirma, ¿verdad que sí? Afirma certeramente, con plena libertad y autoridad, que quien no cumpla con este requisito, es un requisito, ¿sí? Quiero obtener la salvación y la vida eterna. Juan 3:5, el que no naciere de agua del Espíritu, ¿es un requisito? Sí. Pues es que yo no me quiero bautizar, es que no siento bautizarme, es que yo siento que eso es lo que a tu parecer tú crees. Pero aquí hay una orden y quedó escrito. Ustedes que supuestamente creen en la Biblia, que es la máxima autoridad, pues deben de obedecer a esto. Si no, están contradiciendo su misma autoridad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia para ustedes. Para nosotros, un verdadero apóstol nos habla que es necesario e indispensable. ¿Por qué lo leyó? Por revelación, como lo dijera y lo confesara el apóstol Pablo. El evangelio que yo os he predicado, yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Verdad que sí? Por revelación. Sí.
que quien no lo cumpla con estos requisitos no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? La gran pregunta es, entonces, si los evangélicos no se bautizan en la verdadera iglesia, ¿se pueden salvar? Claro que no. Pues es que en cualquier secta, nomás con que hablen de Cristo, tú nomás levanta la mano y di que si aceptas a Cristo. No, así no es de fácil. Aquí está el testimonio, léelo. Pero si no tienes, como decía el eunuco, vamos a ir para allá. En cualquier secta hay salvación, lamentablemente. Vamos a ver lo que dice Marcos 16:16. El que creyere, fíjense bien, el que creyere, número 1, el que, ¿qué cosa? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Un bebé de escasos meses, tal vez de días, no lo sé en qué tiempo bauticen a esos bebés, tiene la capacidad, como número 1, de saber qué es lo que está pasando. Pues es que lo va a bautizar. Pregúntale ahorita a todos los que han bautizado de bebés, a ver si se acuerdan. Se asustan, porque es algo que, esto es un acto diabólico que hace la secta católica. Porque aquí lo dice. ¿De qué manera? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el elemento fundamental y principal para poder, ¿qué cosa? Cumplir con el mandamiento. El que creyere, un bebé, ¿qué va a creer? Si no entiende, ni siquiera sabe hablar. El que creyere y fuere bautizado, ¿es creer nada más? No. Y fuere bautizado. Y la I es un ¿qué cosa? Es ¿qué cosa? Es algo que separa o junta. Y, por ejemplo, el hermano Omar Chalá y su hijo, ya no es nada más el hermano Omar Chalá, ¿no? ¿Verdad que no? Y su hijo o sus hijos. Entonces, aquí habla el que fuere bautizado, dice el que creyere y, no solamente es creer, ¿verdad que no? Y, ¿qué cosa? Fuere bautizado, ¿qué cosa? Como resultado, será salvo y puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Okay. Pero aquí viene, mas el que no creyere, no, pues que yo no me voy a bautizar, pero sí voy a, no. Creer es obedecer, es sujetarse. Perdón, así es, perdón. Ando un poquito malo de la garganta. Mas el que no creyere, lamentablemente será condenado. Es que yo no creo que Dios vaya a condenar. Es que Dios no es malo, no es malo. Y tan bueno es que para eso envió a su Hijo amado Jesucristo. Para que todo aquel que crea, no el hipócrita, no el que quiera hacer las cosas a su conveniencia o como él crea o le parezca, no. El que crea, obedezca, se sujete, lleve a cabo, ejecuta, cumpla los mandamientos del Señor Jesucristo como requisitos inmutables. ¿Sí? Dice, en esta narrativa escrita, Marcos, el colaborador del apóstol Pablo, avala y repite por completo el requisito indispensable para salvación que estableció el Señor Jesucristo para manera de qué cosa, de ser salvo. Quiero ser salvo, bautízate y recibe el Espíritu Santo, pero dentro de su iglesia, no en cualquier secta nomás donde hablen de Cristo, porque ellos predican a Cristos diferentes, de diferente manera, de diferente doctrina. Eso no aconteció en la primitiva iglesia, ¿verdad? No andaban predicando la Trinidad, no andaban ahí con pandero, no andaban con ¿no? Haciendo circo, maroma y teatro como el mundo evangélico, ¿verdad? No. Veamos testimonios de hermanos. Fíjense bien, aquí es donde vamos a llegar al punto de los verdaderos creyentes, no de los falsos, no de los hipócritas, no, de los verdaderos. Y por eso quedó escrito como constancia
¿sí? Como testimonio verdadero. Fíjate bien. Veamos testimonios de hermanos de la primitiva iglesia que de verdad creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Y cumplieron con estos dos requisitos. ¿Cuáles son? Nacer de agua y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es creer en Jesucristo? Pues es que nomás cree que, como dice Juan 3:16, el que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre. Nomás levanta la mano. Yo lo acepto. Yo confieso. Así. No. Jamás. Esas son, ¿qué cosa? Son discursos diabólicos de aquellas sectas evangélicas. No. ¿Qué es creer verdaderamente en Jesucristo? Ya lo he dicho de manera reiterativa. Es obedecer. Es sujetarse, ¿sí? A lo establecido por el Señor Jesucristo. El que me ama, decía el Señor Jesucristo, guarda y cumple mis mandamientos. Estoy dando la ilustración. O solamente, ay, sí, yo amo a Cristo, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo si quiero me bautizo, si no, que al cabo Dios es bueno y a todos nos va a salvar. No. Hay requisitos. Como en cualquier empresa hoy en día, aún en la escuela, se establecen horarios, se establece uniforme y sé qué cosa, se establecen reglas que se deben de llevar a cabo dentro de una empresa. No vamos a hacer lo que queramos, ¿verdad? No, pues que yo voy a hacer lo que quiera. No te van a dejar trabajar. No vas a poder ganar tu dinero. En una escuela no te van a dejar a tu hijo. Dentro de la escuela, si vas a querer hacer lo que tú quieras. En lo de Dios, con mucho mayor razón, hay un perfecto orden, porque el Todopoderoso es, ¿qué cosa? Perfectamente ordenado. ¿Qué es creer en Jesucristo? Es hacer lo que yo piense, de la manera como yo crea, como yo lo deduzca, como voy a tomar el parecer de algunos. No. Para eso precisamente, un hombre de Dios, y conforme quedó escrito, es obedecer lo que Él estableció. O debo hacer lo que yo quiera, o como yo lo pienso, o como yo lo imagino, como lo dijo el Evangelio, ¿sí? Como lo dijo el evangélico César y todos ellos. Y lo digo con mucho respeto a esta persona, César. Pero él lo está afirmando, no es para salvación. Aunque aquí lo diga. Aunque lo que para ellos es palabra de Dios, aunque aquí lo diga, ellos no lo creen. ¿Eso es creer en Jesucristo? No. Eso es hipocresía. ¿Y por qué lo dice tu hermano? Bueno, vamos a ver el testimonio. Otra vez, de los verdaderos creyentes. Hermanos que obedecieron, como ejemplo, un caso muy conocido. Pero lo debemos de volver a recordar. Las veces que sea necesario, ¿sí? Es que ya me aburrieron. Es que te aburre porque no te conviene a ti, evangélico. No te conviene que la luz resplandezca. Pues nosotros, como decía la gran apóstol de Jesucristo, hace falta, ¿qué cosa? Luz en el mundo. Y nosotros, con la ayuda del Todopoderoso, la llevaremos. Ya sea en las jornadas de evangelización, ya sea mis hermanos que son enviados o aún en estas plataformas. Veamos al verdadero creyente, a una verdadera creyente. Vamos a ver si ella hizo lo que ella quiso o se sujetó a lo que predicó el apóstol Pablo. Fíjense bien. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿sí? Estaba oyendo y el Señor, ¿qué cosa? Abrió su corazón. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, ¿sí? En otra parte dice para que entendiese, ¿verdad?
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Y ya, ¿verdad? El 15, fíjense nada más, ¿sí? Y cuando fue bautizada, ¿se bautizó? Sí. Sin duda el apóstol Pablo le dijo que el Señor Jesucristo, Juan 3:5, digo, no había en ese entonces todavía el escrito, ¿verdad? Pero dijo, pues Cristo dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y qué dijo Lidia? Pues yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Dice, y cuando fue bautizada, obedeció, sí, se bautizó, sí, y creyó que ese bautismo era para salvación, sí. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Por ahí dicen esas lacras evangélicas, se da como el Miqueas y ese que se viste de mujer, el alfomeguista. Es que nomás se recibe el mensaje, pero el mensajero no. Ellos no son importantes. Dice por ahí un drogadicto, da Jaime García, ese sujeto, ¿da? Que están en un manicomio. No, pues ellos son achichincles. Hablando de los apóstoles, imagínate achichincles. A los que se les entregó el reino de los cielos, perdón, las llaves del reino de los cielos. ¿Son achichincles? En ninguna manera. Todo lo contrario. Sí, son embajadores. El del reino de los cielos les entregó las llaves del reino de los cielos, a los cuales les entregó, ¿qué cosa? La predicación, y que fueran, ¿qué cosa? Y que bautizaran, ¿verdad que sí? Y hacer discípulos. ¿A quiénes? A los apóstoles, ¿verdad? Entonces, dio cumplimiento tanto el apóstol Pablo para predicar, como Lidia en obedecer, sujetarse y dar el paso de obediencia. Se bautizó. Imagínate si pensara como esos locos drogadictos evangélicos. Digo, no todo el mundo evangélico, ¿no? Sobre todo esos que nos siguen, ¿verdad? Si pensaran así, pues no daría el cumplimiento. Pero como era Dios el que ya había hecho esa obra de abrirle el corazón y el entendimiento a Lidia, y ahí, ¿qué cosa? Entra esa fe. Actúa la fe por oír la palabra de Dios. Entonces ella comprende que eso que el apóstol Pablo estaba predicando tenía que, ¿qué cosa? Llevarse a cabo. Y fue, ¿qué cosa? Bautizar. Veamos otro ejemplo. Pues es que ya me lo sé de memoria. Pues es mejor no solamente que te lo sepas de memoria, evangélico, sino que le des cumplimiento. No ya en tu secta, no. En la iglesia que Cristo vino a fundar. ¿Cuántas iglesias vino a fundar Cristo? Iglesias incorporadas como ese cara de mandril del Miqueas. No, una sola iglesia. Cristo vino a fundar. Y vamos a ver el bautismo, ¿verdad? Felipe y el etíope, dice aquí. Hechos 8:34. Le anunció el evangelio, así, aquí voy a cortar, da un buen pedazo. Le anunció el evangelio de Jesús. ¿Quién se la anunció? Ya sabemos, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? ¿A quién? Al etíope, ¿verdad? O al eunuco, como dicen, que venía de Candace, ¿verdad? Venía de Candace. Ya sabemos. Venía leyendo en Isaías 53 y se le acerca a Felipe porque el Espíritu de Dios lo mandó. ¿Entiende lo que le doy? ¿Cómo lo voy a entender? Si no hay quien me lo explique, ¿qué cosa? ¿Quién me lo explique? ¿Verdad que si se ocupa quien se lo explique? Sí. Le anunció el evangelio de Jesús. Aquí es muy importante esta parte. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Y ya lo hemos dicho reiteradas veces, así como Lidia. Cuando se predica el evangelio de Jesús. Por ejemplo, nosotros, ¿qué decimos? ¿Que es necesario bautizarse? Sí. ¿Que es necesario arrepentirse primeramente? Sí. ¿Creer en Jesucristo? Sí. ¿Bautizarse? Sí. ¿Y recibir el Espíritu Santo? ¿O le decimos a las almas, pues si tú te quieres bautizar, pues no es importante, que no es para salvación? No, pues imagínense qué locura. Entonces, si no es para salvación, entonces ¿para qué te bautizas? Es doble hipocresía, ¿verdad? Porque si creo que yo no es para salvación, entonces ¿para qué me voy a bautizar? ¿Verdad que sí?
Es hasta irracional eso, la verdad. Sí. Le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Fíjense nada más lo importante, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Sí, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando Felipe le predicó el evangelio, sin duda le dijo que era necesario bautizarse. ¿Sí? ¿Qué impide? Tú ya me hablaste que Jesucristo dijo que el que no naciere de agua y el Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Aquí hay agua. Ah, le dijo que tenía que bautizarse en agua o solamente que le echaran un chorrito como la secta católica. No, tenía que sumergirse completamente. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No que Jesucristo es Dios, no. Es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos, ¿qué cosa? Al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por lo tanto, ¿qué cosa? El eunuco, ¿sí? ¿Qué cosa? Él creyó. ¿Sí? ¿Y cómo manifestó ese creer? Bautizándose, porque creyó en el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo dice que el que no naciere de agua y el Espíritu Santo no puede entrar. ¿Y qué dijo el eunuco? No, pues yo sí quiero ser salvo. ¿Qué impide? Si crees de todo corazón, bien, pues dice que ambos descendieron al agua y le bautizó. Obedeció, creyó, ejecutó, dio cumplimiento, sí. Tanto Felipe de predicar, como el eunuco o el etíope, ¿de qué cosa? De creer y qué cosa? Y bautizarse. ¿Verdad que sí? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró. Bueno, entonces aquí estamos viendo a verdaderos creyentes, no hipócritas. No aquellos que supuestamente dicen que creen en Jesús, pero su corazón lejos está, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a ver el tercer testimonio. Para eso quedó escrito, de verdaderos creyentes, ¿sí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, acuérdense que el Espíritu de Dios, Felipe, el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, tus limosnas han llegado, ¿sí? Para memoria de Dios. Por lo tanto, ve, haz venir a qué cosa, a Simón Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Ya cuando llega el apóstol Pedro, ¿verdad?, a la casa de Cornelio, mientras aún hablaba Pedro, ¿verdad?, Pedro comienza a darle el discurso, comienza a hablarle del evangelio de Jesucristo, comienza a hablarle lo que era necesario hacer, ¿verdad?, como también le habló Felipe y también le habló, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Lidia, ¿verdad? Sí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, fíjense bien, ¿se cumple lo que dice en Juan 3:5? Sí. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es necesario recibir el don del Espíritu Santo, sí. Se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Cuál es la manifestación de que tenemos el Espíritu Santo? Las lenguas. Los oían que hablaban en sus lenguas, que hablaban en lenguas y que magnificaban o que glorificaban a Dios, ¿verdad? Entonces respondió Pedro, fíjense bien, ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Fíjense bien, él no omitió, el apóstol Pedro, no. Lo que ordenó el Señor Jesucristo, no lo omitió, no. Al contrario, fíjense, ¿puede acaso alguno impedir el agua, es decir, el bautismo, para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles.
¿Qué hizo el apóstol Pedro? Mandó bautizarles a Cornelio y a aquellos que recibieron el Espíritu Santísimo de Dios. ¿Te fijas la diferencia de un verdadero creyente que cumple y obedece? Pero claro, lo dijimos desde el principio. Ellos no tienen un apóstol. El mundo evangélico, sus propios pastores y pastoras se levantan solos. Van por ahí, algunos sí tienen un poco de conocimiento escritural, pero solamente es la letra. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? La letra mata, confunde y enloquece a todas esas gentes porque no las pueden entender, no las pueden discernir, porque se ha de discernir como espiritualmente. Y esto es a través de los enviados de Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces mandaron, ¿qué cosa? A bautizarles. Imagínense que también, ¿verdad? Cornelio y los que fueron y los que recibieron el Espíritu Santo dijeron, no, ¿yo por qué me voy a bautizar? Si ya recibí el Espíritu Santo, no. El que cree obedece, se sujeta, cumple aquello que está escuchando y qué cosa, y recibe el Espíritu Santo. Antes de todo esto, hubo un hombre que preparó el camino del Señor. Ya lo conocemos, Juan el Bautista. Juan el Bautista, preparando el camino del Señor Jesucristo, predicaba, ¿qué cosa? El bautismo, el arrepentimiento. Marcos 1:14 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo. ¿Qué predicaba? ¿Qué anunciaba? El bautismo. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba? El bautismo para arrepentimiento, pero también para perdón de pecados. El bautismo sí es para salvación. Ya oímos a César con mucho respeto. Dice, no, yo no creo que sea para salvación. En su propia opinión, él afirma que no es para salvación. Y nosotros, que ya nos hemos bautizado, que ya hemos obedecido, que ya hemos dado ese cumplimiento, tanto cuando se nos predicó, como cuando el Todopoderoso hizo esa obra de creer verdaderamente. Ya vimos esos testimonios de Cornelio, de Lidia y de el eunuco. Ellos sí se bautizaron, sí. Y no solamente ellos. En Hechos 2:38 dice que en ese día, ¿qué cosa? Se añadieron como 3,000 y se bautizaron o no se bautizaron. Pues no, eso no es salvífico. No, sí se salvaron. Perdón, sí se bautizaron para salvación. ¿Sí? Entonces, el bautismo ¿es para salvación? Sí, claro que sí. Veamos lo que dice en Primera de Pedro 3:21. Fíjense bien, muy atentos a este texto. El bautismo que corresponde a esto. Sí, el bautismo que corresponde a esto se refiere a este asunto de lo que se está predicando, de lo que Omar Chalá está hablando ahorita. Sí, está hablando de qué cosa. A esto es al bautismo. El bautismo, ¿de qué se está hablando? Del bautismo, que corresponde a esto ahora, nos salva. Hay muchos que ni siquiera saben leer, dice no salva, no dice que no salva, dice nos. Cuando dice nos, es una palabra plural, que puede ser de 2 en adelante. Pero también en el bautismo, pues puede ser una sola persona que solamente se bautizó a uno solo, ¿eh? Sí. Pero cuando dice nos, pues puede decir dos o más. Sí. Pero, por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, ¿sí? O sea, nos quiere decir que así nos salva. Y yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo ilustrativo. A los que nos tocó el color verde, somos los que vamos a recibir
una condecoración. Fíjense bien, desde el principio dije esta palabra, a los que nos es un conjunto. Y es una palabra que ahorita la vamos a ver un poquito más de una manera más connotativa para saber de qué estamos hablando de una manera más explícita, ¿verdad? Pero estoy hablando de que a los que nos tocó, ¿sí? Nos está aseverando una acción, ¿verdad? ¿A quienes les dieron una condecoración? A los que les tocó. Pero yo lo dije, a los que nos tocó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es una acción verdadera, ¿verdad? Ok. No es, o sea, es positiva, no es negativa, ¿verdad? Okay. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, o sea, nos es, sí nos salva, sí nos salva, sí es para salvación. Pero aquí hay un comentario que es real, ¿verdad que sí? Sí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Cuando dice no quitando las inmundicias de la carne, quiere decir que aunque seamos bautizados, seamos limpios, seamos lavados en la sangre del Cordero, vamos a seguir teniendo la atracción, ¿verdad? De las cosas que son de este mundo, ¿verdad que sí? Bueno. Vamos a ver la connotación de ahora. ¿Sí? Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, eso es muy importante, ahora. Son dos partes que se deben de comprender. Cuando dice el bautismo que corresponde a esto, pues ¿de qué está hablando? Pues del bautismo. ¿Y de qué se está hablando? ¿Y de qué se está connotando? Pues del bautismo. Ahora, esa es la parte que vamos, ¿verdad?, a explicar un poquitito más. Cuando dice ahora, nos, ¿sí? O simplemente cuando dice ahora, es un adverbio, fíjense bien, es un adverbio. Es un adverbio indicativo de acción vigente. ¿De acción qué? Vigente. Está hablando de la vigencia. Cuando dice ahora, está hablando de una acción vigente, es decir, de tiempo presente. De tiempo presente. Porque recordemos que el pueblo de Israel no se le anunció ni el bautismo ni una salvación de vida eterna hasta que Jesucristo tomó su glorioso ministerio. Cuando habla ahora, hay países sudamericanos que dicen, o aquí en México, oye, señor Chala, ¿va a ir a trabajar? ¿Sí? ¿A qué horas? Ahorita. Es un decir, ahorita. Estoy hablando de que de forma que presente. Ahorita. Sí, ahorita. Sí. Ahorita. Ahora es tiempo que presente. Presente es ahorita. Ahorita voy. Cuando digo ahorita, estoy hablando de que voy a ir de tres días después o 4 días después. No, ahorita. Ahora. Está hablando de qué? De vigencia, tiempo presente, ¿sí? No después, ¿sí? Eso es muy importante. Recordemos que el pueblo de Israel, a él no se le predicó la salvación y la vida eterna. Ya cuando llegó el Señor Jesucristo, les predicó a Israel, ¿verdad? Juan el Bautista le predicó al pueblo de Israel, sí. ¿Se bautizaron judíos? Sí, pero antes no era para ellos. Por eso que están hablando, están predicando los apóstoles, era en tiempo, ¿qué cosa? Presente. Habla de vigencia, ¿verdad que sí? Sí. Un adverbio, vamos a ver qué es un adverbio. Un adverbio es un tipo de palabra que expresa las circunstancias, fíjense, las circunstancias, ¿sí? O sea, los pormenores, pues. Que expresa las circunstancias de un evento, sí, en este caso el evento que es el bautismo. ¿De qué se está hablando del bautismo? ¿Cuál es la connotación? El bautismo. ¿Qué es lo que se quiere hablar? Es el bautismo, la acción que establece qué cosa en tiempo presente y que es qué cosa vigente, el anuncio, ¿verdad que sí? Sí. De un evento, porque ofrece información acerca del modo, el tiempo y lugar. Tiempo y lugar.
entre otros, en que se desarrolla la acción. Vamos a ver, ya para terminar, fíjense bien. En este caso, ocupamos históricamente estos dos elementos. ¿Y por qué tu hermano dice históricamente? Pues porque no, esto que estoy leyendo no pasó ahorita, ni el año pasado. Fue hace casi más o menos 2000 años, ¿verdad que sí? Sí. En este caso ocupamos históricamente estos dos elementos que vamos a hablar, a connotarlos, ¿verdad? A explicarlos, ¿sí? Dijimos que era ¿qué cosa? Tiempo y lugar. Por ejemplo, tiempo, ya lo dijimos. ¿En qué tiempo se habló? En ese tiempo, hablando de la vigencia, era un tiempo, ¿qué cosa? Presente. Presente, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Presente de la predicación, el tiempo cuando se anunció el evangelio. En ese tiempo, ¿qué era? Era un tiempo, ¿qué cosa? Presente. Por lo tanto, habla de una vigencia cuando dice, ahora no salva. En este tiempo que yo te estoy predicando esto, está vigente, están abiertas las puertas de la ciudad. Yo ahorita lo puedo decir. Hoy en pleno 2025, ahora el que se bautice, fíjense bien el término que estoy aplicando, ahora, o sea, en este tiempo vigente, en pleno año 2025, están abiertas las puertas de los cielos. Oiga, y para el año 2030, no lo sé. Yo ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy, mañana no lo sé. En las disposiciones de Dios solamente Él sabe la hora que ha de venir su Hijo amado Jesucristo, porque vendrá como ladrón, ¿verdad que sí? Cuando estemos desapercibidos, ¿verdad? O mejor dicho, cuando esté el mundo, ¿qué cosa? Bebiéndose, dándose en casamiento, ¿sí? Entonces, ¿y lugar indicado? Lugar geográfico como punto de referencia en las Escrituras, ¿sí? Hoy lo vemos aquí en Guadalajara y en más de 60 países. ¿Qué cosa? Se ondea la bandera de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En aquel entonces ya hablamos de la vigencia, hablando del tiempo presente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el lugar. Sí, el lugar donde se predicó, donde se anunció, donde sucedió esto, ¿sí? Que quedará escrito, ¿verdad? Como testimonio. Lugar indicado. Lugar es un lugar geográfico como punto referencial en las Escrituras, ¿sí? Como ejemplo, podemos mencionar puntos estratégicos, como por ejemplo, desde Tesalónica hasta Corinto y hasta Jerusalén, o de Jerusalén hasta Capadocia y Galacia, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Como poner algunos ejemplos estratégicos, ¿qué cosa? Geográficos, o sea, del lugar, ¿verdad? Y ya vamos a ver de manera rápida, ya para terminar, lo que es la necropsia del bautismo, ¿verdad? El simbolismo, lo que sí realmente es simbolismo, ¿verdad? A ver, el hermano Marchala está diciendo que el bautismo no se debe de llevar a cabo, que solamente es un simbolismo, no. Pero sí tiene también su parte simbólica, sí. O sea, lo que significa, sí. ¿Qué significa? ¿Qué representa? La salvación, pero vamos a ver esta parte. El bautismo, ¿qué representa o qué significa? Muerte y resurrección. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Murió, pero no quedó ahí, ¿verdad? Resucitó al tercer día con gloria, ¿verdad? Sí, con poder y gloria. Muerte y resurrección, es decir, muere el viejo hombre viciado constantemente a ofender al eterno Dios y resucita y nace una nueva criatura, según Dios mediante el bautismo, ¿sí? Cuando dice nacer, es que ya nacemos a una nueva familia. Ahorita, consanguíneamente, yo tengo a mi padre, yo tengo a mi madre, mis hermanos, mis hijos, y somos una familia material. Pero ya en lo espiritual también nacemos para formar una familia de hijos de Dios, ¿verdad? Que es muy diferente, ¿verdad? Aquí los lazos los lazos que nos unen son sanguíneos humanos, de acuerdo a esta morfología de la carne, a esta biología. Pero una vez que este cuerpo deje aquí,
nosotros que ya hemos creído y aceptado y nos hemos bautizado y hemos recibido el Espíritu Santo, si perseveramos hasta el fin, ya formamos, ¿qué cosa? Nacemos en una nueva familia de hijos de Dios para vivir eternamente en los cielos, como dijera el apóstol Nazón Joaquín García. No fuimos creados para el tiempo, fuimos creados para la eternidad, para vivir la eternidad. Sí. Entonces, ¿mediante qué cosa? Mediante el bautismo, ¿verdad? Decir, muere el viejo hombre y viciado constantemente a ofender al eterno Dios y resucita. O nace una nueva criatura según Dios mediante el bautismo. Es importante decir que mediante qué? Mediante el bautismo. En conclusión, el bautismo es representado en el agua, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? ¿Que viene siendo qué cosa? Que simboliza que la sangre de Jesucristo, que vertió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el simbolismo, ¿verdad? Nota testimonial. Algunos en la pila bautismal, en vez de agua, ven sangre, ¿verdad? Como una manifestación. Híjole, yo en la pila bautismal vi sangre. Es una manifestación. Que el agua representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso hay que creer a ese enorme sacrificio, ¿verdad? Que hizo el Señor Jesucristo, dar su vida para que cada uno de nosotros obtuviésemos la salvación y la vida eterna, ¿verdad que sí? La gloria que recibimos mediante el bautismo. Si recibimos una gloria, verdaderamente una gloria, al habernos bautizado, sí, como hijos de Dios. En esa santísima sangre fuimos lavados, purificados, santificados y justificados delante de nuestro Padre Dios. Ahora sí, por ese Espíritu Santo le podemos decir Abba, que significa Padre. ¿Qué cosa? Abba, Kol Gibor, Padre mío todopoderoso. ¿Verdad que sí? Amén. Fíjate la gloria que recibimos. Al haber cumplido, al haber obedecido ese hermoso mandamiento, el que no naciere de agua y de espíritu, y nosotros que dijimos, sí me voy a bautizar, sí voy a dar cumplimiento. Cornelio también dijo, sí me voy a bautizar. El eunuco también dijo, sí me voy a bautizar. ¿Qué impide? Lidia también fue bautizada, y así aquellos 3,000 y todos los de la primitiva iglesia que dieron y obedecieron, creyeron verdaderamente en el Señor Jesucristo. Ya para terminar, fíjense bien, la impiedad e hipocresía, los que no creen en Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo es? Una hipocresía. ¿Y cómo lo dijo el Señor Jesucristo? Hipócritas. Solamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ordenando mandamientos como doctrina de hombres, ¿sí? Todo aquel que no obedece en este glorioso mandamiento de Jesucristo, nacer de nuevo de agua y de espíritu, este vil pecador, ¿quién? El que no se quiere bautizar, el que no cree que es para salvación. Este vil y arrogante pecador desprecia, fíjate bien, desprecia, rechaza tajantemente al Señor Jesucristo como nuestro Salvador de manera ruin e impíamente. En eso se convierten. Eso es lo que son, ¿verdad? Sí. Porque el bautismo en agua representa el sacrificio, el enorme sacrificio de la muerte y resurrección de Jesucristo, quien asimismo vertió su preciosa sangre por cada uno de nosotros para perdón de ¿qué cosa? De nuestros pecados. Y quien así lo hace, o sea, cuando dice y quien así lo hace, quiere decir que el que no obedece, el que no se bautiza, el que no cree que es para salvación el bautiza, y quien así lo hace, es decir, quien no se bautiza, podrá entrar al reino de los cielos, según lo dice Juan 3:5. No, pues que yo no me quiero bautizar. Pues no puedes entrar al reino de los cielos. En cualquier organización, no. En la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, donde hay un verdadero apóstol, aquí sí nos bautizamos, aquí sí verdaderamente creemos en lo que estableció y ordenó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?
Entonces, ¿en dónde es? En la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. El eterno Dios guarda y bendiga enormemente a su santo y bendito apóstol Nazón Joaquín García. El Todopoderoso le pague por todos esos cuidados que ha tenido para con su pueblo, también mediante sus ministros, ¿verdad? Mi Señor los guarde y los bendiga. Un abrazote a mi hermano Juan Peláez, a mi hermana Mariana Pérez, a Judí Centeno, Ana Centeno, a Guillermo y a Jesús Verduzco, a la familia Benyudá Leví, esa hermosa familia de Coachella, ¿verdad? A mis hijos, a mi padre, a mi madre, ¿verdad? Materiales, a Liv, el eterno Dios me los guarde y mi Señor Todopoderoso les bendiga.